Un saludo para todos. Mi nombre es Cindy Vanessa Betancur Naranjo, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Yo les voy a hablar sobre la hermenéutica, pero para que no sea solamente una explicación de conceptos, he relacionado el diseño y el método del paradigma interpretativo hermenéutico con la cultura, la escuela, la investigación, buscando dar respuestas a un cómo se construye, se da significado y se manifiesta. Por lo tanto, lo he denominado la cultura y la investigación como una experiencia vital del mundo fenomenológico. Bueno, teniendo en cuenta esta pregunta, podemos observar que la cultura, la investigación, el mundo fenomenológico y la práctica pedagógica tienen una estrecha relación cuando se tiene presente que la cultura de alguna forma involucra a los individuos desde sus rutinas, ideologías y costumbres. En la investigación se puede observar la realidad a través de procesos de recolección de información que buscan dar solución a un determinado problema. En el mundo fenomenológico busca la interpretación y el significado de diferentes elementos. Y todos estos procesos se observan dentro de una práctica pedagógica. Es allí donde la cultura y la investigación, como experiencia vital del mundo fenomenológico, se construye a partir de la ciencia social interpretativa, que busca descubrir los significados de las acciones cuando el ser humano se es consciente de sus intenciones al momento de actuar con el uso de redes de significados otorgadas por sus antecedentes históricos y las acciones en un orden al contexto. En el presente son las que permiten comprender al hombre la realidad. Ahora bien, la cultura es un puente que enlaza los ecosistemas humanos y naturales. En la cultura es donde podemos ver inmersos nuestros aspectos como ámbitos, como elementos típicos que diferencian a una región de otra. Esto cumple un papel de carácter instrumental constitutivo del desarrollo. Eso quiere decir que en esa cultura los seres humanos se desarrollan. A la vez, esta cultura se fortalece con los procesos educativos porque desde la educación el docente puede enriquecer esos elementos culturales. Es por ende que es una experiencia vital del mundo fenomenológico. Bueno, cuando hablamos de la investigación es importante. ¿Por qué? Porque desde un paradigma cualitativo se busca entender los significados, las características y los símbolos de los fenómenos. Esta investigación utiliza dos métodos. Tenemos el método hermenéutico y el método fenomenológico. En esos dos métodos se busca interpretar y dar significados a determinadas realidades. Por ende, se da un significado con el uso de la investigación cualitativa, cuando implica un acercamiento interpretativo y naturalista del mundo que estudia los objetos en un escenario natural, intentando dar sentido o de interpretar los fenómenos en términos de los significados que las personas le atribuyen desde sus rutinas y momentos de la vida de los individuos, ¿no? Para que exista un proceso de reflexión, el docente investigador se orientará bajo un paradigma cualitativo que se apoya en una serie de métodos que coadyugarán a la profundidad sobre la interpretación de los datos. Por esos dos elementos importantes en la recolección de la información son la observación participativa y la entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque nos permite a partir de estas dos técnicas crear una relación directa con la población objeto de estudio. Desde la investigación y a su vez vamos a identificar unos elementos que nos permitan cambiar una determinada situación o conocer y darle sentido a una realidad. Bueno,
Cuando hablamos de fenomenología, es un elemento muy importante que va de la mano con la hermenéutica. Una de las corrientes filosóficas que más influencia es esta fenomenología desde esas características de la interpretación, pero también del reconocimiento del fenómeno. Husserl, que es uno de los autores más importantes de esta fenomenología, plantea la realidad social está estructurada por la percepción, ¿sí? ¿Percepción de qué? ¿O de quién? De los sujetos y a la vez de de este mundo pues, que nos rodea, ¿no? De igual manera, Spinoza también interpreta que la fenomenología caracteriza al ser humano, sus relaciones, eh, estudiadas a través de la ciencia social. Esto quiere decir que si lo caracteriza, le da una identidad, unos elementos que no se habían observado y que cada ser humano tiene unas particularidades y unas singularidades muy importantes frente a estos procesos. Ahora bien, fenomenología social se relaciona con la hermenéutica, cuando estas se caracterizan al ser humano y sus relaciones estudiadas a través de las ciencias sociales y la incidencia de la teoría y la práctica educativa, donde fomentan un proceso de reflexión. Es aquí donde el docente investigador en una práctica pedagógica puede lograr un reconocimiento de una realidad y también puede transformarla en beneficio de una cultura. Bueno, cuando hablamos de enfoque interpretativo, los dos elementos importantes son la fenomenología y la hermenéutica. La fenomenología desde la búsqueda o el conocimiento del fenómeno, hermenéutica desde la interpretación, desde esos símbolos que aunque no parecieran que estuvieran ahí, están inmersos dentro de una cultura y dentro de un contexto que lo podríamos llamar práctica pedagógica. Heidegger, al ser uno de los autores más representativos, habla de la autenticidad. Esa autenticidad es la búsqueda de una verdad, pero esa verdad va a estar impregnada siempre de subjetividad, ¿no? Porque está relacionada con el ser humano como tal. Por lo tanto, en ese enfoque interpretativo está ligado a un paradigma cualitativo que se vincula con la fenomenología y de la hermenéutica, desde la subjetividad. El origen de dicho enfoque interpretativo proviene de la influencia, como ya habíamos dicho antes, como autores como Heidegger y Husserl. Bueno, vamos a hablar sobre la aproximación interpretativa, ¿sí? Ahora bien, estamos dentro de una realidad y queremos una aproximación interpretativa de esa realidad. Lo primero que debemos identificar son los sujetos, que están dentro de un determinado contexto. En este aspecto sería un aspecto sociocultural, llámese práctica pedagógica o llámese el medio donde los sujetos interactúan. Dentro del reconocimiento de un contexto entra un marco ético. En ese marco ético están todos aquellos elementos que de alguna forma se manejan dentro de una cultura y luego de ese marco ético entra la capacidad de interpretar quién de un docente investigador, de la persona que trata de reconocer esa realidad y a la vez debe trabajar con la intersubjetividad, donde hay muchos elementos que están dentro de las personas que deben saber utilizarlas en beneficio a lo que están tratando de identificar. Esto va construyendo una experiencia y esa experiencia tiene una subjetividad que el sujeto como tal va a buscar una objetividad y por ende la realidad se construye socialmente se construye en función de prácticamente de una observación directa o una entrevista semiestructurada. Y al finalizar retorna al contexto, donde el contexto da esa información que nos permite aproximarnos a esa interpretación. Bueno, y finalmente podríamos decir que es aquí donde la práctica pedagógica
Es el lugar de encuentros, ¿no? Donde la cultura y la investigación van a tener cavidad allí, en el mundo fenomenológico. Va a tener un amplio aspecto, ¿por qué? Porque va a tener un reconocimiento. Es así que se construye y se da significados y se manifiesta la cultura y la investigación como experiencia vital del mundo fenomenológico en función a la producción del conocimiento que se genera a partir de la interpretación de los símbolos socioculturales mediante los cuales los autores de un determinado grupo social abordan la realidad donde donde las vías de acceso al conocimiento es una especie de simbiosis entre el sujeto investigador y el objeto, de tal forma que el objeto pasa a ser una experiencia vivida y sentida y compartida por el investigador. Muchísimas gracias por escucharme y atenderme.